Aquí estamos este bello domingo para un mensaje más que el Señor nos pone en nuestra mente. Debido a tantas cosas que yo veo por TikTok, a tantos mensajes que para mí son muy contrarios a la palabra de Dios, se habla mucha letra, mucha teología, hay mucha ignorancia y ustedes me van a disculpar. Yo siempre me he visto envuelto en hacer estos tipos de mensajes en una iniciativa para ello de parte del Señor. Hay muchos que quizás no ven estos mensajes completos porque lo ven por Instagram, lo ven por Facebook, pero a través de YouTube y a través de TikTok se ven completos. Son unos tiempos maravillosos de Dios donde está trayendo la palabra. Siempre lo voy a hacer, ahorita estoy haciéndolo con lo que usted ve al fondo allá, el tabernáculo de Moisés, que fue uno de los mensajes penúltimos. Y ve aquel que está aquí, el tercer día de Dios, los tres tiempos de Dios. Cuando le dijeron a Jesús, Herodes te quiere matar. Y le dije, dile a esa zorra que el primero y segundo día hago curación y echo fuera demonios. Y al tercer día culmino mi obra. Entonces, voy a primero dar este mensaje con su nombre, porque yo doy los mensajes con los nombres, porque Jesús, el Señor le pone nombre a todos. Y cuando uno le pone nombre a un mensaje, el oyente ya sabe a qué nos estamos refiriendo. Y es importante porque su mente va directamente hasta allá. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ser en ese orden. El mensaje se titula Lógica, Revelación, Inspiración, Letra, Interpretación y Teología Humana. Tenemos que entender que la Biblia está a base de lógicas, como de revelación. Pero también hay interpretación y hay muchos libros históricos. Y como tenemos que leer. Yo no me opongo, porque más bien tiene que ser obligatorio estudiar, capacitarse, tener una capacitación, una enseñanza bíblica y cómo hacer las cosas. Pero recordemos que el apóstol Pablo, irreprensible en la ley, tuvo que dejarlo todo por basura. Y irreprensible no era que no cometía su falla, sino que era un sabio directamente en la Escritura, en su Antiguo Testamento. Pero cuando el Antiguo Testamento empieza a revelársele para los nuevos tiempos y lo que tenía que hacer, el apóstol Pablo dijo esta palabra: lo he dejado todo por basura, porque tuvo que desecharlo, porque le chocaba, era contrario a la revelación del Espíritu. Entonces, todo eso no lo podía manejar. Digo, no, yo tengo que dejar esto y correr a la velocidad del Espíritu. Dejar el arcaísmo de la letra, porque me es contrario a lo esto, porque ya yo no tengo que basarme en la ley, en la circuncisión, en los ritos, en los métodos que no estaban impuestos por la ley, sino que basarme a un nuevo orden que Dios está para nosotros. Y en eso estamos allí. Nosotros tenemos que aplicar lógicas en la Biblia, como saber los verbos y saber las preposiciones. La lógica te demuestra lo válido de la escritura. Te da la noción de la verdad mediante un escrito u otro. ¿Por qué? Porque la lógica te lleva a lo que se está estableciendo en ese momento. Por ejemplo, cuando hay una discusión que está por allí con hasta un sacerdote católico toro, que dice que María nunca tuvo relación y no tuvo hijos. Si tú lees Mateo 1:25, te dice y que José la conservó, oigan la palabra, la conservó virgen hasta el nacimiento del niño. Quiere decir que después se acostó. Porque cuando tú tienes una mujer, es la lógica, a pesar de que esté embarazado, tú tienes relaciones sexuales con ella. Entonces la lógica es que él no tuvo relaciones sexuales mientras él tuvo el embarazo. Cuando ya ella parió a Jesús, después tuvieron una vida normal de pareja. Eso no quiere decir, y tuvo más hijos. Porque la Biblia me dice que Dios a todos los hombres que utilizó, les quitó, pero después de Dios con mayor abundancia. Cuando tú lees Job, dice, se reunieron todos los hijos de Dios, y entre ellos Satanás, oiga, entre ellos Satanás. La lógica me dice que Satanás es hijo. Cuando Jesús le dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría ese monte, quítate, y el monte se quitaría. ¿Dónde estaba Jesús? La lógica me dice que estaba frente de un sembradío de mostaza y señaló a ese grano de mostaza. Porque son lógicas que yo tengo que aplicar. David dice, bienaventurado el hombre que no se siente en mesa encarnecedores. ¿Qué me indica la lógica? Que David estaba y veía que cuando se levantaba uno lo esmechaban. Todo el mundo hablaba de, dice, a lo que yo me levanto es lo mismo. Entonces tú aplicas la lógica y vas entendiendo el escrito, porque todo el escrito se basó a las cosas naturales que estaba viviendo el hombre.
Bienaventurados los hermanos que viven juntos y en armonía, que está como un servo de Hermón, que cuando ya llegó a su tiempo y tal, ¿qué está viendo ahí el escritor? Cuando se congelan los picos del cerro, cuando se descongela, se derrama, y se está acordando también cuando unían al rey y al sacerdote, que le echaban el aceite de la unción, que no es el aceite de comer, un aceite con especias específico y sus medidas, solamente para el sacerdote y para el rey, para más nadie. Por eso el que lo hace hoy es un anticristo, es una herejía. Esto se le bajaba por su cara, por la barba, porque usaban barba y caía en la vestidura. Son lógicas que tienes que aplicar. Tus madres y tus hermanos te están buscando. ¿Qué dijo Jesús? Mis madres y mis hermanos, ¿qué tuvo que hacer? Son estos. Imagínate, porque tú tienes que imaginarte lo que oyen la palabra de Dios y las hacen, porque estaban con ellos. Entonces tú aplicas la lógica. Cuando dice, y la suegra de José, mire mi hermano, si la Biblia hablara de cada uno, con familia y todo, no alcanzaría para leerlo. Es más, Juan dice que aún las cosas de Jesús, todas no se escribieron porque no se podrían leer. Entonces, la palabra hace referencia a lo más exaltante de cada persona. Que otros cogen una discusión vana, estúpida, es otra cosa. Porque son estupideces. Porque no haya más que hacer. No sé si es por tener like, por buscar una discusión, porque le den, me sigue a mí, no sé, pero son estupideces. Quiere decir que Pedro, tenía su suegra, tenía su familia. Pero la escritura va a resaltar solamente el hecho bíblico que se está haciendo en ese momento, que era un apóstol y tenía que llevar la palabra. Entonces tenemos que aprender eso. Cuando nosotros aprendemos eso y estamos entre la lógica, nos viene la revelación. Y la revelación de la palabra no es más que cuando usted esconde como cuando guarda algo y no se acuerda. Y de repente usted la busca y no la acuerda. Y de repente dice, yo estoy. Se le alumbró. Esa es la revelación. Pero ahí tiene todo el mundo algo que es normal. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13, creo, si no me equivoco. Esa no es la revelación. Esa fue la revelación de Pablo. La palabra importante es las 12. Cuando Pablo dice, sé vivir en todo, he vivido en esto, he pasado calamidad de hambre, pero una cosa aprendí. Esa es la palabra revelada. Una cosa aprendí. He vivido, sé que en todo momento el Señor me fortalece, Cristo me fortalece, no me deja padecer, no me deja morir, no me deja que yo sufra, porque todo lo puedo en Él que aprender. Pero ¿cuál es la palabra revelada? Una cosa aprendí. Mientras tú no aprendas, mientras tú no pases por esas dificultades, Cristo no te va a fortalecer. Eres nada en la vida. Entonces, ¿qué es una revelación? Se manifiesta en una verdad absoluta e escondida, dada a entender por una deidad al hombre por el Espíritu. Por eso es que para tener una revelación y leer la Escritura, tú tienes que estar en el Espíritu. Muy bien. Filipenses, la revelación en el Espíritu la revelación es el espíritu de la letra, la palabra que sale, que está escondida y que establece una verdad y es absoluta. Procede de las mismas escrituras bíblicas y puede proceder de otras, pero te dan a entender las cosas claras. Hoy se vive por revelación, no por la letra. El que no se revela a Cristo no puede vivir. Y para tener una revelación de Cristo tienes que estar en el Espíritu. Es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros y tengamos el bautismo para tener esto. Pablo vio que todo lo que él sabía no lo podía tener, no lo podía hacer porque era contrario y por eso tuvo que volver a la revelación. Dice, lo he dejado todo por basura porque no entiendo lo que me chocan los dos conocimientos y el verdadero es este. Era irreprensible en la ley, sabio, pero no podía chocar los dos conocimientos. Así que todo lo que somos perfectos, dice, sentimos inquietudes. Y lo que tenemos inquietudes no lo revela Dios. Cuando tú tienes una lógica y tú tienes una revelación, Dios te da una inquietud en el corazón. Y esa inquietud es la que te hace ver las cosas que Dios quiere que tú hagas y tú palpes. Muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día. Y eché fuera el demonio y te dice, no te conozco, hijo de maldad. No lo conoce porque no tiene el Espíritu, aunque él sabe quién es. Pero no tiene el Espíritu de Dios. Y Dios lo sabe. La lógica en el Espíritu Santo te dice que llegó en forma de paloma a Jesús. Y era una paloma.
Ah, pero la preposición dice que estaba sobre él, no podía estar dentro porque necesitaba un hombre que pasara la cruz. Pero hoy la lógica te dice que los que son de Cristo en su venida, cuando dice, Señor, ven a vivir de amor en amor, tú eres de Cristo en su venida, en ti. Los que somos de Cristo y tenemos la mente en Cristo, tengo la preposición. El verbo te indica los muertos en Cristo resucitarán primero dentro de Cristo. Los muertos sabemos que no son los que están enterrados, muertos son aquellos que están sin el Espíritu y andan por la calle divagando sin el conocimiento de la verdad. Y hay mucha gente muerta en Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender que los que son muertos y los que están y los que duermen. Cuando Dios está con nosotros, todo sucede, todo pasa. Hasta la lógica te indica que tú estás en él. Inspiración. Es cuando Dios pone en nosotros una inquietud de hacer como el querer. Y esta te incomoda, no te deja vivir. Y tú sabes que tienes que hacer algo y no hayas cómo hacerlo. Pero no sabes qué hacer hasta que te llegue una palabra. Y tú te pones a escribir. Y esta inspiración te lleva a hacer cosas del pasado, del presente y del futuro. Y hasta que tú no te basees aquello, no te puedes quedar quieto. Y cuando te basees y tú quieres seguir, entonces empiezas a equivocarte. Porque era lo que Dios quería que escribiera, no lo que tú querías escribir. Eso es inspiración. La gente se inspira para hacer una canción, la gente se inspira para hacer algo. Pero en la palabra, la lógica, la revelación y la inspiración van de la mano. Porque es Dios el que te está incitando a hacer las cosas por el Espíritu. Entonces, el inspirado por Dios hace las cosas que Dios quiere. Dios pone a nosotros el hacer como el querer y inquieta y nos revela las cosas para que nosotros, por eso es que una persona inspirada con revelación y lógica llega al corazón de otra y lo cambia. No es igual que el que tiene interpretación y tiene teología, porque no tiene una inspiración, no lleva aquel sentido de amor, aquel sentido del espíritu que infecta, que cae sobre aquella otra persona. Es importante estar inspirado. Moisés escribe Génesis por inspiración, por narración y hasta por escritos antiguos. Los profetas lo hicieron porque leyeron cosas de Moisés, por vivencia y por dichos de Dios que le decía lo que tenía que hacer. Ahora, la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Es analizar una lectura, hacer un comentario de él, con conocimiento humano propio y deducciones y decodificaciones. Ahí es donde caímos en el error. Porque yo quiero hacer las cosas como yo quiera. Sus mensajes son motivadores, mas no son inspiradores de amor. No más inspira y cambia, y no cambia a nadie, ya que va con letra y no con el espíritu y la revelación. No con la lógica, la inspiración y el amor de Dios. No va con el espíritu de la letra. El intérprete de la letra es teólogo. Habla mucho y tartamudea mucho. Al final son bases de barro, se cae. Y cae en lo mismo siempre, carece de la parte espiritual. Entonces, la revelación es cierta y lleva vida, ya que va inspirado en su mensaje por el Espíritu. El intérprete es exégesis, hermenéutica, homilética, que no es malo porque el estudiar es bueno, pero no te puedes quedar ahí. Y Pablo lo comprobó. Lo he hecho todo por basura porque no me sirve para lo que Dios me está dando. Pero el que va inspirado lleva vida e inserta ese grano y da fruto. Hoy Dios, como nuestro Padre, nos dice, estudien, pero no se queden, porque yo les voy a dar mayores cosas. Por eso Pablo dice que no tenéis necesidad de que, Juan, no tenéis necesidad que nadie te enseñe, porque la misma unción del santo te guíe y te enseñe, pero no te dice que no tienes que estudiar. Tú tienes que estudiar. La interpretación ofrece métodos humanos, es religión y va acompañada por ignorancia espiritual, porque carece de ella. No conoce el espíritu, su base es la letra, predica muerte, porque no tiene conocimiento de la revelación. Desconoce lo sobrenatural, habla de Jesús, habla de Cristo y de Dios, y no tiene el espíritu, lo desconoce, son letras y allí divaga. Por eso siempre será muerte lo que predica. Ella no va acompañada nunca del espíritu, solamente de los dichos de cada palabra. Ella va acompañada de algo grande cuando va inspirada. Va acompañada de una semilla de amor.
y una semilla de fe, de inspiración, de creer y va con fe, cuando es inspirada, cuando es revelada. Pero cuando es de letra, va vacía, solamente llega, te emociona y tú ves que la gente se contenta, salta, pero cuando sale son lo mismo. Es más, cuando tú estás inspirado, escribiendo y se te acaba todo, ya no puedes escribir más. Hasta ahí te llegó. Y tú quieres hacer algo y no puedes, porque ya te vaciaste, ya el espíritu hizo lo que quería hacer. Por eso es, cada tiempo sale un hombre como Pablo, como Martín Lutero, como otros que Dios está utilizando, para que la palabra de lógica, de inspiración y de revelación salga y llegue al pueblo. Y haya un cambio natural en la persona, haya un cambio al espíritu y tenga verdaderamente vida y vida por el espíritu. Porque Él va transformando los mundos. Por eso te hablé de los 3 tiempos de Dios. El primer tiempo, que era el Antiguo Testamento. El segundo tiempo, que son los evangelios. Y el tercer tiempo, que es el que estamos viviendo hoy. Que después te lo voy a explicar, para que lo entiendas mejor. Pero dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? Y yo te digo que tú te llamas Pedro. Y sobre eso edificaré mi iglesia, sobre esa roca. Él no le dijo de una roca, él dijo sobre esa revelación. Porque la palabra se edifica bajo revelación. Tu ministerio se va a edificar sobre las revelaciones que tiene. Tu ministerio se va a fortalecer con revelaciones. Porque cuando tú te pares y tu mensaje llevan vida, mientras no tengas revelaciones, estás muerto. Y muerto es desconocer y vivir en un mundo que tú sabes qué es, pero lo desconoces, no puede gustarlo. Pero Pedro decía, Pablo habló locura, pero son verdades, porque eran palabras reveladas. ¿Y por qué lo decía Pedro? Porque conocía la ley, también porque es judío. Pero no conocía las revelaciones que tenía Pablo. El que no lea, ore y no esté bautizado por el Espíritu, no puede tener revelación. Y la inspiración en muy poco ella va a llegar. Y no puede aplicar la lógica, porque la lógica te enseña en los otros caminos. Puede ser inspirador en mucha gente, en otras cosas. Pero en la palabra de Dios, no, porque no tienen espíritu. Mis amados, hombres inspirados escribieron las escrituras por Dios. ¿Para qué? Inquietado a Dios para enseñarnos, para instruirnos, para guiarnos, para dejarnos hoy como ejemplo. Como dice la palabra, nos dejé como ejemplo para que no sucedan lo mismo que a ellos les sucedieron. Pero la gente no entiende y nosotros vivimos por revelación. Cada día salen palabras nuevas. Y esas palabras nuevas no es que no son reales cuando salen por el Espíritu. Pero esas palabras siempre te van a llevar a la Escritura. Porque Dios siempre te va a llevar a la Escritura para dar veracidad de que es el que está hablando todavía. Porque es necesario. Si yo hablo todos los días, yo me renuevo todos los días. Y Él dijo, y sacaré cosas nuevas cada día. Cada día. Pero nosotros no nos hemos quedado en el pasado. En el esqueleto, en lo arcaico, en lo obsoleto y viejo. Porque no nos queremos renovar en el espíritu. El apóstol Pablo te dice una cosa muy, muy sencilla. ¿Qué te dice el apóstol Pablo? Renovaos en vuestra mentalidad. En vuestra mentalidad. Y después viene el espíritu. Eso es lo que te dice Pablo. Hoy, además de la Biblia, salen palabras nuevas para que enseñando. Porque tiene que enseñarnos cada día más. Porque Él quiere llegar a un pueblo perfecto a la estatura de un varón en Cristo. Hoy la gente dice, no, porque vamos para la iglesia. Hermano, tú vas para la congregación. Iglesia es un cuerpo. Y te lo voy a enseñar en el tercer día de Dios. Y te lo voy a decir también rapidito. Señor, ¿dónde vive? La zorra tiene guarida, el pájaro tiene nido, ¿verdad? Pero el hijo del hombre no tiene donde reposar la cabeza. La cabeza reposa en un cuerpo, en la iglesia. Y mientras la iglesia no se ha formado, la cabeza no ha reposado. Por lo tanto, la iglesia no existe. Existen congregaciones. Pero a la dictadura pastoral, la dictadura ministerial y dictadura de los hombres no han dejado que se forme el cuerpo. Porque es mundial, para que repose la cabeza. Por eso es el movimiento apostólico y profético. Solo para ver la parte de Dios tenemos que estar en el Espíritu. Cuando yo estuve convirtiéndome, había un hombre que se llama Orlando Albornoz. Él decía mucho al bautismo del Espíritu y muchos no lo creíamos. Gigi Ávila, que ahorita lo contradice mucho, pero en su tiempo fue bueno y Dios lo utilizó. Habla mucho del Espíritu Santo y muchos no lo creen. Mi hermano, el que no es bautizado por el Espíritu Santo está muerto. Puede ver el reino, puede andar en el reino, pero no lo gusta. Es como Jesús les dijo a ellos, el reino está entre vosotros, porque él andaba ahí. No lo gusta, no lo ve, no es palpable para ellos. Tenemos que bautizarnos en el Espíritu Santo, acuérdate. La lógica la puedes aplicar. La inspiración está en ti,
pero la revelación está en el Espíritu Santo contigo. Deja de dar interpretación de hombre y camina a la velocidad del Espíritu. Cristo te ama. Amén.